Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida a este espacio de divulgación de los resultados de investigación realizado por Andrés Felipe Muñoz del pregrado de Ciencia Política. En representación del Centro de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, nos complace reunirnos hoy para abordar su trabajo titulado El neoextractivismo, California, Santander y Jericó, Antioquia, en el periodo 2010-2014 en una perspectiva comparada. Quisiera, sobre todo, pues Andrés, saludarte y recordarles a todos la dinámica del encuentro. Andrés tendrá un lapso de 25 a 30 minutos como máximo para presentar el desarrollo y los hallazgos de su trabajo. Posteriormente tendremos aproximadamente 15 minutos para preguntas o comentarios de quienes hoy están acompañando esta jornada. Antes de darle la palabra a Andrés, es importante mencionarles que esta sesión está siendo grabada y posteriormente será alojada en el canal de YouTube de la facultad. Esta iniciativa, como ustedes lo saben, busca fomentar la difusión del trabajo de Andrés, permitiendo que un público mucho más amplio pueda acceder a los resultados de su investigación. Yo quisiera, como antes de darle la palabra a Andrés, por supuesto felicitarle por este proyecto. Como se lo mencionaba, tuve la oportunidad de leerlo antes de esta sesión, y bueno, creo que no solo refleja un tema como de creciente interés para el pregrado, sino también la importancia de profundizar en este tipo de problemas desde una perspectiva mucho más amplia. En otras palabras, yo creo que el trabajo de Andrés nos permite pensar estos temas no solo a la luz de categorías analizadas por la ciencia política, sino también por otras áreas como las de los estudios socioespaciales. Digamos como que en ese escenario es posible encontrar como la intersección entre geografías, entre las geografías y el poder, ¿cierto? A partir de categorías que Andrés muy bien introduce dentro de su proyecto, y espero también que dentro del desarrollo de él como el territorio, las redes de actores, lo humano y lo no humano, para explicar las relaciones que se tejen entre la política, la economía y el ambiente. Yo nuevamente reitero felicitaciones por ese trabajo. Nuevamente bienvenidos a quienes hoy te están acompañando y ahora sí, la palabra es toda tuya. Bueno, no, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, profe. Eh, el día de hoy pues les vengo a presentar los resultados de esta investigación y esta presentación, digámoslo así, la denominé sistemas políticos, sistemas naturales, aunque como bien lo decía la profesora Zaira, el trabajo pues tiene como nombre el neoextractivismo en California, Santander y Jericó, Antioquia en 2010-2014 en perspectiva comparada. Este es un trabajo que surge de mi interés por desentrañar un poco acerca de dónde provienen los conflictos ambientales, qué los genera, de pronto cuáles pueden ser las respuestas del sistema político y de una u otra manera entender cómo ha sido el cambio también de ese sistema político en relación del tiempo con relación a los sistemas naturales. Esta investigación pues contó con un apoyo muy importante que fue el Semillero de América Latina en perspectiva comparada, del cual hago parte, y como le decía, pues son los resultados de investigación. Entonces quiero como que iniciemos dando, voy a hacer un pequeño recorrido eh, más que todo sobre pues, un planteamiento teórico que planteo en, digámoslo así, en mi trabajo. Y parto de algo que para nosotros en la ciencia política pues, es muy conocido y es el sistema político de David Easton, que parte pues, de unos inputs, un procesamiento en una caja negra y unas salidas, pero lo uno también un poco con un pensamiento del enfoque estructural funcionalista de Gabriel Altman, que nos dice que el sistema no está vivo solo porque sí, sino que tiene otros actores, otros elementos que de una u otra manera influyen en el comportamiento de este sistema, ¿cierto? Entonces, en este tema, donde se unen las ciencias naturales y las ciencias sociales, se habla de un equilibrio homostático en el sentido de que, por ejemplo, si hace mucho frío al cuerpo lo afecta, o si hace mucho calor también lo afecta, o si hay un virus también lo afecta. Entonces, es como eso, como otros elementos que te generan, quizás no dentro del sistema,
pueden de una u otra manera generar un equilibrio dentro del sistema o afectarlo o no, o combinar esas cargas. También pues hay algo que me parece muy importante y es el tema del neoextractivismo. El neoextractivismo de Marisela Svampan. Marisela nos dice que es un modelo de desarrollo económico que busca la extracción intensiva de recursos naturales y minerales como el petróleo, el gas, la soya, entre otros, eh, a gran escala con el fin de incentivar la obtención de recursos o de regalías. Esto es muy importante porque yo hubiese podido llamar mi trabajo el extractivismo en estos sectores, pero lo llamé el extractivismo por la carga, digámoslo así, eh, teórica que me permite Marisela a la hora de decir que no solamente es un sistema extensivo, sino que está utilizado para la obtención de ganancias o de dividendos, y ahorita lo vamos a ver por qué lo conecto, pues digámoslo así, como esa obtención de ganancias y dividendos y quién las plantea. Hay algo muy importante que es el tema también del territorio. Eh, para Robert, el territorio se define como un espacio geográfico que ha sido demarcado y controlado por una entidad política. Entonces, digamos que aquí vamos a encontrar entidades políticas de orden local, orden regional o departamental y orden nacional por nuestra misma configuración de nuestro sistema político. Y de una u otra manera, cada, cada orden territorial o cada espacio geográfico va a generar unas dinámicas diferentes y va a querer, digámoslo así, proponer su idea sobre la del otro territorio, sobre la otra entidad como tal. Y Arturo Escobar, que nos permite, pues, digámoslo así, eh, hacer una crítica a todo este tema de cómo se ha utilizado la naturaleza para un tema de explotación, más que de pronto de aprovechamiento de lo que nos puede brindar la naturaleza en otro tipo de espacio, sino que nos hemos dedicado a generarle un provecho económico y de explotación a la naturaleza. Entonces, esto es algo muy importante. Y para finalizar esta parte del marco o el planteamiento teórico, hay un artículo de la Universidad de Ámsterdam que se llama El despojo del agua en Latinoamérica, y ellos dicen que los entornos, pues allí nos dicen pues en este artículo, que los conflictos en torno a la ecología política no pueden explicarse únicamente en factores técnicos o de gestión. Entonces no podrían explicarse simplemente en unos indicadores de explotación de oro, no explotación, sino que, por ejemplo, están fuertemente ligados a un contexto político y social que de una u otra manera eh, generan que estos conflictos ambientales tengan que verse con una lupa un poquito más amplia y no solamente con una mirada de indicadores como les decía, explotación o no explotación o cantidad de recursos explotados o no explotados, en fin. Eh, Pasando entonces a un poco la metodología, esta investigación utiliza la metodología comparada para hacer una descripción contextual de los casos, partiendo pues de lo que nos decía Latman en 2011, que la política comparada se puede utilizar para la descripción contextual, la clasificación y creación de tipologías, la verificación de hipótesis y creación de teorías, o para la predicción. En este caso pues específico, como les decía, lo que buscamos es hacer una descripción contextual de los casos, de los actores y los hechos que nos permitan encontrar de pronto similitudes, diferencias, elementos en común que nos permitan ver un poco más a fondo estos contextos neoextractivistas y de planeación. Y se ha seleccionado como variable dependiente la oposición a estos proyectos neoextractivistas, que es muy importante, porque el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales nos decía que en el 2010 en América Latina habían 120 conflictos ambientales y para el 2010 en Colombia habían 14. Entonces, pues yo solo estoy hablando, digámoslo así, dos casos. Entonces, mi variable dependiente fue de esos 14 quizás conflictos ambientales donde por algún motivo la oposición a estos proyectos hizo que o se pausara o se cambiase o no se pudiese realizar pues hasta el momento. Eh, entonces examinan cómo esas estructuras políticas y actores influyen en la toma de decisiones y respuestas comunitarias frente a estos cambios ambientales y sociales.
comparando pues, la relación de los sistemas políticos y la planeación nacional, que pues esto ya lo habíamos comentado. Y aquí pues les vengo a unir de pronto lo que les decía de por qué no llamé extractivismo, sino neoextractivismo el trabajo. Y es que Juan Manuel Santos, bueno, voy a irme un poquito más atrás, para nosotros como república, como consolidación de nación, eh, las minas y el tema minero siempre ha sido importante. La ignoración de minas fue importante en las batallas de independencia. Desde ese entonces ya se realizaba minería en nuestro territorio de manera artesanal, no tan industrializada pues como la que se propone actualmente, pero ya se realizaba, entonces no podemos desconocer que sea un tema que haya marcado la historia de nuestra, de nuestra consolidación como Estado, pero es hasta el 2010 donde, digámoslo así, ya en nuestro sistema político más reciente o nuestro ordenamiento jurídico más reciente es en el 2010, donde se empiezan a cambiar las reglas de juego y esto pues por algo que yo creo que todos nos acordamos y si no, pues Juan Manuel Santos hablaba de las locomotoras para el desarrollo. Entonces él tenía varias locomotoras que impulsaban ese desarrollo económico que necesitaba el país y una de esas locomotoras era la locomotora minera, y por eso pues en el Plan Nacional de Desarrollo y Prosperidad para Todos, en su tomo 1, en el capítulo 3 numeral C4, nos habla de cuáles van a ser los cambios en temas mineros para poder, digámoslo así, desarrollar de manera más extensiva este campo de la economía y que genere unos réditos o unos dividendos para la nación. Entonces se necesitan consolidar unas instituciones fuertes en torno a la minería, la creación de nuevas leyes, nuevas normas, el, el, el digámoslo así, nuestro, nuestra legislación minera viene de esta época. Todos los cambios mineros más grandes que se dieron bajo este Plan Nacional de Desarrollo. Y esto de una u otra manera va a generar que unos actores en esos territorios que yo ahorita les mencionaba van a generar pues unos cambios, unos nuevos planes y unos nuevos elementos que vamos a ver pues, más adelante. ¿Y por qué de pronto, pues ustedes se preguntarán que entonces, por qué estos casos? Resulta que entre todos esos cambios institucionales que se dieron, Juan Manuel Santos crea, mediante el COMPEX 3762 del 2013, algo que se llama los proyectos PYME, que son los proyectos de interés nacional, que lo que buscan es, digámoslo así, generar un marco para que estos proyectos se puedan ejecutar de manera rápida y efectiva porque son de interés para toda la nación. Dentro de esos proyectos, para ese entonces habían 12 proyectos PYME, pero cuando se hizo, pues, digámoslo así, un ajuste a la temporalidad y a la, y a la, y a la variable que les comentaba ahorita del éxito de la oposición a proyectos neoextractivistas, me quedaron dos casos, que fue el proyecto Nuevo Chaquiro en Jericó, Antioquia, y el proyecto de Sotonorte en California, Santander. Yo aquí menciono nuevamente también este proyecto de Angostura en California, Santander, y lo denoto con el 1995, porque digamos que la empresa minera había tenido ya interés en este sector, sino que en el 95 no pudo por problemas de orden público. Habían actores al margen de la ley en el territorio, en California, en Betas y en Santander, en esta zona, que impidió que ellos se pudieran establecer. Pero uno de los cambios que buscaba Juan Manuel Santos con todo esto era brindar seguridad, tanto jurídica como seguridad armada a estas empresas para que se pudieran poder establecer en el territorio y ellos vuelven y lo intentan nuevamente entonces en esta época. Entonces los casos nos van diciendo, a grosso modo, que hay un sistema nacional con unas instituciones fuertes que buscan una planeación nacional que muchas veces es permeada por empresas multinacionales, ¿cierto? Acá hay unas empresas multinacionales que permean esta planeación que va sobre un sistema local que influye en una red de actores, que estos actores pues generan unos repertorios en relación a un entorno natural que se encuentra ubicado en ese mismo sistema natural. Entonces, esto es más o menos lo que encontramos de manera
a priori, digámoslo así, en la investigación. Ahora bien, ¿qué actores influyen o qué actores encontramos que influían en este tema? A nivel nacional, el presidente pues, Juan Manuel Santos del partido de la U en ese entonces tuvo en este periodo del 2010 al 2014 un total de 6 ministros de Ambiente y 5 ministros de Minas, la mayoría de corte conservador. Eh, Esto, digámoslo así, lo enuncio porque pues de una u otra manera pues eh, para nosotros que estudiamos la ciencia política es importante entender también qué representa el ministro. El ministro representa un proyecto político, un pensamiento político y no simplemente un nombre. Entonces la mayoría de ministros, tanto de ambientes como de minas, venían de corte conservador y de una u otra manera pues ya nos van a brindar qué idea tenía el gobierno acerca pues de este tema, ¿cierto? Está la Agencia Nacional de Minería, que pues no tiene una afiliación política básica, pero hace parte pues del Ministerio de Minas, y de una u otra manera pues lo tiene. Está el Instituto Humboldt, está la corporación colegiada, en este caso nacional, que es el Congreso, y está el tema del procurador. El tema de la Procuraduría en estos temas eh, ambientales juega un papel muy importante. El procurador o el delegado ambiental juega un papel muy importante y de una u otra manera puede detener, generar acciones o accionar, valga la redundancia, a los actores para que de una u otra manera se comporten o tengan que cumplir ciertos parámetros. Entonces la Procuraduría es un actor importante a nivel nacional. Cuando ya nos paramos un poco más a nivel departamental, encontramos que hay cambios políticos en las gobernaciones. En Santander se pasa de una gobernación liberal a una conservadora, en Antioquia de una conservadora a una independiente. Las asambleas pues tienen un poco más de relevancia que el mismo Congreso en el acompañamiento a las comunidades y el papel pues de las corporaciones autónomas regionales que es muy importante cómo gestionan los recursos ambientales y cómo se promueve ese desarrollo. Y también son autoridades ambientales en estos lugares. Entonces, de una u otra manera, pues van a también a generar un contrapeso o van a generar, digamos así, acciones que van a influir en todo este entramado de actores que estamos encontrando. Aquí podemos ver que para el caso, por ejemplo, de California, Santander, está la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta. El gobernador del 2008 al 2011 fue Horacio Serpa del Partido Liberal y el gobernador del 2012 al 2015, Richard Aguilar. Pues yo creo que todos, o los que más o menos sabemos un poquito de política o la política en ese día a día, sabemos esta familia Aguilar a qué representa en Santander. Está pues el tema del alcalde de local en ese entonces, Medardo García, y el alcalde pues de California del 2012 al 2015, Víctor Armando. Está pues la corporación colegiada a nivel departamental, la asamblea, el consejo. Para el caso de Antioquia, la corporación ambiental o la CARES con Antioquia. El gobernador se pasó de Luis Alfredo Ramos del Partido Conservador a Sergio Fajardo por Compromiso Ciudadano, un movimiento independiente. Y pues en este caso, pues el alcalde Carlos para el primer periodo y el alcalde David para el segundo periodo de Jericó. En este caso, pues también pues, la Asamblea y el Consejo como corporaciones colegiadas en esta parte pues más regional, local. Pues como vimos, las alcaldías permanecen en grupos conservadores y el Consejo Municipal, pues digámoslo así, tiene un poquito más de injerencia en las problemáticas. Aquí les cuento que yo hice unos derechos de petición a ambos consejos municipales. Ambos consejos municipales me respondieron los derechos de petición que fueron base importante para esta investigación. Y como cosas importantes es que ellos sí tenían mucho interés digámoslo así, limitar la acción minera dentro de su territorio, pero entendían la limitación legal que pues era imposible para ellos como consejos pasar por encima de organismos nacionales que son los encargados de este tipo de planeación más general. Entonces, digamos que en las respuestas que me daban los dos consejos municipales a los derechos de petición,
se notaba este interés y generaron mucha participación ciudadana y muchos lugares de encuentro con la ciudadanía de las empresas mineras, pero se entendía también la, la limitante que tenía. En este caso hay algo que revisé también, que era pues el tema de los planes de desarrollo, eh, digámoslo así, en estos dos periodos. Digo en estos dos periodos porque del 2010 al 2014 pues me tocaban revisar eh, dos, digámoslo así, dos momentos específicos como tal, y miré cuatro temas en cada uno de los, digámoslo así, de los, de los planes de desarrollo. El enfoque económico, la generación de empleo, la tenencia de la tierra y el tema del medio ambiente. Entonces eh, me encontré que para el caso, por ejemplo, de California, para el primer periodo, el plan de desarrollo del primer alcalde se centra mucho en la minería como actividad económica principal, pero más una explotación rudimentaria de subsistencia. Él también basa la generación de empleo en esta minería, o sea, que la importancia, pues digámoslo así, para generar este empleo previene de la minería y que la tenencia de la tierra está más que todo para el tema de la agricultura y la ganadería y que si van a haber pues unos lugares para minería de pequeña o lugares también seleccionados en el municipio para minería a gran escala. Aquí hay algo muy importante. Él nos evidencia un enfoque medioambiental claro, pero para el cambio del periodo del 2008 al 2012 sí hay una transformación en los dos planes de desarrollo. Y esto quiere decir, de una u otra manera, que hay un impacto en el sistema local, ¿cierto? Ya para el 2012 ya se estaba hablando del tema, ya en Bucaramanga, ahorita lo vamos a ver si habían hecho las primeras marchas, entonces sí hay un cambio en en el sistema político local de California y lo podemos observar en los planes de desarrollo, ¿cierto? En la visión del plan de desarrollo. Ya para el 2012 se observa una transformación más hacia un desarrollo sostenible, hacia la manufactura y el comercio local, como digámoslo así, para sacar todo el tema de empleo. Se generaba pues el tema de la tenencia de la tierra todavía con el tema de la agricultura, pero no se le daba un tema tan relevante a la minería. En el medio ambiente ya se le daba un tema más importante a la calidad del agua, que era de lo que se estaba hablando en Bucaramanga, y de reducir el uso del agua para la minería. Entonces, sí hay un cambio. Eh, eh, y pues claro, y ahí podemos ahondar un poco más a fondo. Ahí podemos decir que, que el electorado de una u otra manera eligió de manera diferente. Entonces hay un cambio en su mentalidad o que digámoslo así, los procesos o los repertorios que estaban llevando a cabo los grupos fueron capaces de generar que que la política es muy compleja en su generalidad, pero cuando hablamos de elecciones, a veces lo simple juega un papel muy importante. Aquí lo simple cambió de la explotación minera a un cuidado del medio ambiente. Entonces sí hay un cambio como tal, visible. Y para el caso de Jericó, aquí vemos pues que en los dos periodos se mantiene, pues digámoslo así, un enfoque económico muy centrado al tema agropecuario, con el tema pues del café como algo muy importante. Ya en el segundo periodo el tema del turismo se resalta como generador de empleo importante y fundamental. Eh, no sé, digámoslo así, la propiedad estaba en la agricultura y la ganadería en su mayoría. En el segundo tema o en este caso, pues en ninguno de los dos planes de desarrollo se evidencia un tema importante en relación al tema de la conservación del medio ambiente, en este caso, pues de Jericó, Antioquia. Pero tampoco pues se habla de un tema de minería como tal para el desarrollo en ninguno de los dos momentos. Aquí hay un tema pues de la conformación de los grupos y los grupos, voy a ya a hacer un poco más rápido porque yo creo que se nos está acabando el tiempo. Eh, Aquí los grupos, para el caso de California, Santander, los grupos tienen una relevancia un poco más regional, mientras que para Jericó los grupos tienen una relevancia un poco más local.
Eso ya lo vamos a ver un poquito más eh, en el tema de prensa y en el tema pues de una red de actores que les tengo más adelante. Eh, Aquí hay algo muy diciente. Aquí vemos pues elementos, fotos que pude tomar en las dos visitas a los lugares, algunas propias, las de abajo, aquí algunas de Jericó arribita, estas de acá también, estas banderitas de Jericó que son, digámoslo así, algo representativo. Ahorita vamos a hablar de esto también. Y hay algo que quizás nosotros no vemos cuando encontramos todos estos elementos y yo después los observaba, yo decía, aquí hay temas tan significantes como por ejemplo el color rojo y el color amarillo. Uno está en Santander y otro está en Antioquia, pero el color rojo y el color amarillo es un color importante para las denuncias de este tipo y se repite constantemente. Lo mismo, por ejemplo, el tema del agua. La relevancia del agua es un tema que se repite constantemente en ambos lugares. Entonces, digamos que uno puede encontrar similitudes en la forma de repertorios que yo sé que si uno, que si uno quisiera ir un poco más a fondo de cómo es esta organización y cómo se organizan estos grupos, uno va a encontrar de que es que no. Ah, no, yo vi que allá en Santander utilizaban el rojo y el amarillo y por eso nosotros estamos utilizando el rojo y el amarillo. No, yo creo que eso pasa por otros sentimientos y otros elementos más subjetivos que van más en la subjetividad política y podrían ser elementos pues también de una investigación, pero que tampoco es bueno dejarlos pasar por alto, que nosotros como investigadores sociales tenemos que encontrar todos esos detallitos. Entonces el tema del agua, el tema de los metales, el tema del futuro se menciona mucho. En el tema de Jericó hay algo muy importante y es el tema de la religiosidad. Eh, Allá, pues por ser el lugar donde es la primera santa colombiana, allá hay un tema de turismo religioso muy importante y los religiosos cumplen un papel fundamental y allá a los religiosos no les da, digámoslo así, temor, en este caso, enfrentarse a la minería como tal y hacerlo de frente y salir a las marchas y poner y hacerlo pues en sus homilías y demás. Entonces es un tema que genera una movilización un poco diferente e importante. Y en relación al tema del cubrimiento de la prensa, para el tema de California, los medios como Vanguardia de Bucaramanga son los que generan un boom más importante, pero para el caso de Jericó, el colombiano, que podría ser, digámoslo así, nuestro caso regional, no genera muchas noticias, pero en Jericó se crea un medio local que se llama Despierta Jericó en esta época y que se encarga de tomar todo este proceso de protestas y de publicar y de organizar y demás. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, en El Espectador, para Jericó, Antioquia, en esta época no encontramos ninguna noticias que nos dieran pues cuenta de lo que pasaba, pero por ejemplo para el caso de California, en actualidad una, en economía 5, en más regiones una, en nacional una. Esto me refiero pues como a la categorización que le da el medio a su noticia. Para el caso de Vanguardia, que es un tema más local, encontramos que sacaron 84 noticias en este periodo en relación a este caso, tituladas como Caramanga 3, Judicial 3, Local 63, Nacional 3, Ola Verde 1, Opinión 6, Política 1, Región 4, y para el caso del colombiano, solo hablan 4 veces en este periodo de lo que está sucediendo o de lo que está pasando en Jericó, y este periódico Despierta Jericó tiene 23 o sale 23 veces durante este periodo de tiempo y en todos sus, digámoslo así, sus diarios o sus salidas matutinas salía pues como tal algo referente pues, al tema minero. Eh, Aquí viendo pues muy rápidamente, no me voy a quedar en esto, eh, pero aquí hay como pequeños apartes de lo que dice la prensa y algo muy importante aquí es que en ambos lugares se crean comités. Eh, en, en Santander se llama el Comité para la Defensa del Agua y en, se me olvidan estos momentos, en Jericó se llama Comité por el Futuro de Jericó, se llama el comité. Y estos comités no van a agrupar una sola organización, sino que van a agrupar diferentes organizaciones ambientalistas, campesinas,
gente del común, personas independientes. Yo estuve en una asamblea del comité en Bucaramanga, eh, y había gente desde universitarios hasta señoras mayores. Era un ambiente mucho de hermandad, que ahorita pues vimos ahí una fotito, yo estoy por allá como en la esquinita. Eso fue allá, un ambiente de mucha hermandad, pero que no representaban un solo elemento, no eran un comité que generaba o que representaba muchas luchas, que estaba sobre un mismo objetivo. Eh, para ambos casos hay grupos de apoyo a los proyectos de nuestros activistas. Eh, Hay comunidades locales que están a favor de nuestro activismo, pero no generan una, digámoslo así, una una concentración para poder que eso de la política que les comentaba ahorita, que es lo difícil, pues que es lo fácil de la política, llegue pues como a generar un cambio como tal. Y este es mi último, con esto quiero concluir, ya está, digámoslo así, mi mapita para que terminemos. Aquí encontramos un sistema nacional donde hay un gobierno nacional, un congreso, una justicia, un instituto Humboldt que, digámoslo de una u otra manera, interactúan con todos estos elementos, con un entorno natural. En Antioquia, pues, digámoslo así, unos gremios que quizás no son tan relevantes, pero, por ejemplo, en Santander sí son muy relevantes los gremios. FENALCO se opone directamente a la minería. Eh, en este caso, pues, en Antioquia no se evidencia eso. Las protestas mayormente aquí se dan, en este caso de California, a nivel departamental y no a nivel local. A nivel local se dan más grupos de apoyo en relación al proyecto minero, pero en cambio en Jericó las protestas se dan más a nivel local, hay un cubrimiento de prensa más local, y digámoslo así, los gremios y los grupos de interés son más locales que en este sentido. Entonces digamos que aquí trato de resumir dónde hay una mayor relevancia, dónde no. Eh, Esto es para finalizar y pues quiero no agradecer mucho a todas las personas que me apoyaron en este proceso, al profesor Daniel, a mis compañeros del semillero, que estuvieron muy dispuestos y dispuestas a leerme, a escucharme y a corregirme muchas veces. Y eso pues de una u otra manera ayuda a que uno pueda generar uno u otro proceso que, que pueda ser interesante. Andrés, muchas gracias. Yo creo que es un trabajo, pues reitero, es un trabajo muy juicioso, muy valioso para nuestro campo y a mí me llama la atención solo dos cositas para darle la palabra a quienes hoy te están acompañando y seguramente tienen preguntas y comentarios. Lo primero es que creo que me parece un trabajo muy valioso porque recuperas como la pregunta de venir, pues preguntémonos también por los casos exitosos, que yo creo que ese es un giro importante en términos como de cómo llegamos a hacernos como hoy preguntas en investigación, porque creo que eh, es más recurrente encontrar como la otra opción de por qué fallaron, ¿cierto? Como las cosas a las que nos aproximamos. Y lo segundo es que me parece muy bello este mapita, ojalá pueda terminar como de leerte en términos como de tu trabajo más amplio, porque creo que también estas redes nos permiten pensar no solamente como no solamente como la novedad de la política comparada y todo su potencial en términos como teóricos metodológicos, sino también cómo hacemos más fácil eh, la respuesta, digamos, o más bien, o cómo compartimos de una manera más pedagógica los hallazgos de una investigación que en términos teóricos podría ser muy denso, ¿cierto? Y podría dar cuenta de una cosa aquí, pues con este mapita que, insisto, ojalá pueda ampliar como la comprensión también de tu trabajo, porque en este tiempo no alcanzamos, ¿cierto? En el que uno logra ver cómo se conjugan un montón de cosas, los factores sociales, los factores institucionales, los factores de la sociedad civil, los factores, digamos, como de costos de oportunidades que finalmente dan cuenta de cómo se puede conjugar como las micromotivaciones, ¿cierto? Y se trasciende a esas macromotivaciones. En un caso, por ejemplo, como Jericó, que me queda más claro porque además como que lo he leído mucho más. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias. Creo que es muy valioso todo lo que hoy nos compartes. Y ahora sí, entonces tendríamos 15 minuticos para dar este espacio pues a preguntas y comentarios de quienes hoy te están acompañando con, digamos, como con la invitación de que Andrés pueda, si es el caso, ampliar
elementos que a nuestro juicio pues sean importantes. Entonces, no sé si hayan preguntas o comentarios. ¿No hay preguntas o comentarios? Bueno, yo podría decir algo. Daniel, dale. Eh, bueno, es un trabajo muy grande, es muy importante pues reconocer la capacidad de Felipe, pero acá Felipe, hablando pues de que estuviste presente, de que tuviste la posibilidad de ir a Jericó, de ir a Santander, de conocerlo desde el plan nacional, ¿cómo te sentiste haciendo el campo? Contanos un poco acerca de tu campo, con quiénes te reuniste, cómo generaste la información que nos estás mostrando, cómo nos puedes mostrar estas relaciones que hay entre los actores, porque yo creo que si bien tu presentación está muy bien, sí creo que faltó un poco mencionar eso de con quiénes te relacionaste, a dónde acudiste, qué información seleccionaste, cómo te organizaste, y creo que eso es muy valioso, sobre todo acá para presentar los resultados. De Muchas acuerdo. gracias. Andrés. Sí, bueno, sí, ahí como para dar respuesta a lo que nos pregunta el profe Daniel, eh, quiero empezar por algo que, que, que está muy reciente en nosotros, que también fue la instalación del Congreso apenas hace cerca de 2 días, y es que en la instalación del Congreso de una u otra manera se da toda la apuesta, eh, digámoslo así, programática de un gobernante, de un presidente en este caso, en relación a lo que espera durante ese año, lo que espera pues de lo que le quede de su gobierno. Y en la primera intervención que hace Juan Manuel Santos, y aquí voy a empezar a cubrir lo que me pregunta Daniel, en el Congreso, él en su segundo punto habla sobre el tema minero. Entonces, digamos que mi primera, digámoslo así, mi primera fuente, pues por ser un tema, pues, digámoslo así, eh, que estudié pues en relación al pasado, pues sí fue un poco pues un rastreo, pero ese rastreo me servía de una u otra manera para verificar lo que encontraba en terreno con los actores. Les voy a contar una anécdota. Eh, yo cuando estaba haciendo el rastreo de prensa, hubo una parte donde se dio de que Anglo, que era la minera que Greystar, que era la minera de California, vendió parte de su minera a una empresa canadiense. Esta era surafricana. Pero yo no entendía el por qué de pronto pues, vender parte de sus acciones como tal. Eso uno en la prensa no lo ve o en la instalación del Congreso no lo va a encontrar. Pero cuando, por ejemplo, estuve en la asamblea que les comentaba en Bucaramanga, allá ellos comentaban de que la venta fue porque con Canadá nosotros teníamos un TLC vigente, con Sudáfrica no. Entonces Canadá nos podía demandar por el incumplimiento del contrato, pero Sudáfrica no. Entonces es una jugada que uno no va a encontrar en la prensa, que uno no va a encontrar en los libros, ni, digámoslo así, en los referentes teóricos o académicos, pero que sí va a contrastar digámoslo así, con lo que encuentra en el público, en el terreno, en el campo. Eh, yo podría decir que sí, que quizás mi fuente principal es esa gente, esas personas, esas comunidades, esas asociaciones con las que tuve la oportunidad de reunirme tanto en Bucaramanga como en Jericó, pero de una u otra manera pues también trataba como de encontrar en el otro lado qué estaba pasando, qué se estaba diciendo para poder contrastar. Entonces, digamos que fue un trabajo ahí doble en el sentido de contrastar esa fuente, no una fuente única, y esas, digámoslo así, esa esa multiplicidad de fuentes le permite a uno de una u otra manera encontrar elementos que si uno se va a una sola fuente no va a ver. Entonces, pues, Dani, me reuní allá estuve pues en esa asamblea, me faltó ir a Jericó, quedé con ganas de ir. Justo ahorita el 25 hay una reunión porque están querellados unos campesinos por parte de la minera, los querelló, entonces tienen un tema con el inspector de policía y quería ir a uno de estos elementos para ver cómo se estaba dando este proceso ahorita pues con la inspección de policía, que estaban diciendo los grupos, pero pues allá también pues el tema de los creadores del periódico,
de personas pues también que eran pues activistas como tal y campesinos. Se dialogó con muchas personas en terreno y se conoció porque yo decía, yo no quiero, pues California yo creo que a nadie le suena y yo no quería hablar de California sin por lo mínimo haber estado en California, haber escuchado a la gente y haber visto de primera mano lo que sucedía. Entonces sí fue un trabajo muy interesante. Andrés, muchas gracias. Yo no sé si haya más preguntas o comentarios, además del que Daniel ya nos hizo, ¿no? Andrés, yo solo quería con eso que acabas de poner no, sobre la mesa, como, bueno, aunque yo no sé pues si tengas como respuesta a eso, precisamente porque no estuviste, pues como lo acabas de decir, como que eso que decís en términos como de grupos de la sociedad civil que se organizan y bueno, y que luego como que lo que yo escucho también en el norte de tu trabajo es un poco también como el escenario de control social que realizan las y los ciudadanos, ¿cierto? Y eso me pone como de presente también como las pocas herramientas también con las que cuentan las y los ciudadanos para defenderse también como del interés que están tocando en términos como económicos. Entonces, como que también quería decirte ahí, porque creo que en ese lente que también recuperas como de tu memoria también si se quiere metodológica, ahorita nos decías que, bueno, que hubo derechos de petición, que hubo un consejo que respondía armoniosamente, que hubo una sociedad civil organizada, ¿cierto?, alrededor del tema. Entonces también quería saber eso, como si además de esto que estás nombrando, ¿cierto? Hubo también otros efectos, digamos, como negativos hacia la sociedad civil en este tema, que me imagino que es lo recurrente, ¿cierto? ¿Qué otras cosas pasaron? A ver, por ejemplo, en temas, quiero también dejar claro que a las dos empresas mineras traté de comunicarme con ellas, traté de hacerles una entrevista, les envié un cuestionario previo de unas preguntas. Fueron, primero que todo, las direcciones que aparecen en sus apartados, en sus páginas web, no son las direcciones reales. Ni siquiera por correo certificado se podía enviar documentos. Fui hasta los lugares y tampoco. Entonces fue un poco complejo con los temas mineros. En temas judiciales, digamos que sí hubo digámoslo así, una utilización de mecanismos judiciales, sobre todo para obligar a hacer digámoslo así, asambleas locales como tal, se tuvieron que hacer varias. Por ejemplo, en California, que la mayor cantidad de grupos son de Bucaramanga, cuando hicieron la solicitud a la justicia les dijo, listo, vamos a hacer la asamblea, pero la asamblea se va a hacer en California. Y la gente de Bucaramanga decía, pero si los grupos de interés somos acá de Bucaramanga, ¿cómo nos vamos a movilizar hasta California? Eso requiere unos recursos, requiere unos temas. Se tuvo que hacer dos veces porque el día que se citó hubo un aguacero muy fuerte y se vino un derrumbe, entonces la policía no pudo garantizar el paso de estos buses hasta allá, hasta California. Entonces digamos que sí hubo utilización de la justicia como tal, como medio para coaccionar otros medios del sistema político, pero a veces esa justicia se quedaba corta. Eh, Como les decía, quizás había más relevancia del procurador delegado en temas medioambientales y de las corporaciones autónomas regionales que podían hacer una disposición más efectiva del territorio. El Instituto Humboldt, aunque no es un instituto que de una u otra manera genere, digámoslo así, una prohibición estricta como una corporación autónoma regional, si es un instituto que puede decidir la delimitación de los páramos, es desde tal lugar hasta tal lugar, y las CAR toman esto en consideración, entonces sí es un actor también muy importante. Y aquí volviendo a la instalación del Congreso de ayer, por ejemplo, para este acceso a la justicia que es tan limitado en estas zonas, se va a presentar un proyecto, estuve leyendo los proyectos de ley que se van a presentar y uno de los proyectos es la participación ciudadana en contextos extractivistas. Entonces le van a dar herramientas específicas a las comunidades donde hay este tipo de proyectos para su participación.
Entonces, claro, el sistema se dio cuenta, o ya vemos que el Congreso, porque el Congreso hace parte del sistema político, y si ya hay unos congresistas interesados en este tema, es porque de una u otra manera también, vuelvo y les digo, el sistema va cambiando y va generando esos cambios, de que sí es necesario hacer unos cambios estructurales en temas de acceso a la participación. El acuerdo de Escazú, que hace muy poco lo aprobaron, genera digámoslo así, otros mecanismos muy diferentes a los de ahora. Aquí voy a mencionar algo, la Colosa, la mina La Colosa que queda en, en Córdoba. Ellos estuvieron maniatados muchas veces para poder hacerle digamos, un seguimiento fuerte a la minera, y apenas con el acuerdo de Escazú y otras normas que se dieron ahorita es que ellos están pudiendo generar como esta organización en relación a estos proyectos. Entonces, digamos que sí hace falta un poco más de tema de la justicia, pero creo que el sistema ha venido aprendiendo, ha venido haciendo los cambios, y esperemos que logren salir pues estas nuevas leyes y estos nuevos elementos. Andrés, muy importante eso que decís, porque aquí pues como comentario de cierre, porque no sé si alguien más se anime, creo que ya podemos ir cerrando. En efecto, cuando uno revisa pues como los balances y diagnósticos que hay en clave de participación ciudadana desde ese lente del control social, lo que los líderes y lideresas, por ejemplo, de Antioquia hace mucho rato dicen es eso, ¿cierto? Cómo las contralorías, por ejemplo, que tienen por ley la obligación de formarles para hacer seguimiento a temas como los que aquí estás poniendo, dejan de formarles en la ley 80 y se enteran de que hay necesidad de que la participación, o más bien que el plan de formación se haga de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, bueno, me parece maravilloso eso que acabas de compartirnos. Muchas gracias nuevamente por tu trabajo, por este espacio. Nuevamente, gracias a quienes también nos acompañaron. Y bueno, creo que aquí podemos cerrar. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias a todos.